En este vídeo te voy a mostrar un mod bestial con el que podrás literalmente secar un océano. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy JSafon7 y estamos en un nuevo vídeo de los mejores mods de todo Minecraft. Y en esta ocasión os traigo un mod que me ha parecido especialmente espectacular y que a todos los que os gusta el Minecraft técnico y hacer cosas muy locas en el juego, creo que os va a encantar. Así que vamos a ver este increíble mod, pero antes, como siempre, te recuerdo que debes suscribirte a este canal, dejar un bonito like y activar la campanita si quieres descubrir mods tan geniales como este. El Water 56 Overhaul es un mod impresionante que nos dará físicas mucho más realistas en el agua de Minecraft, ya que como todos sabéis, si ya habéis sufrido, Minecraft no es un juego que destaque precisamente por tener las mejores físicas y las mejores lógicas del mundo de los videojuegos. Y aún así estamos brutalmente enganchados. Pero por suerte en este juego de cubitos tenemos la gran ventaja de poder instalar fácilmente mods que no solo hacen más extenso el juego, también más divertido o más complejo, sino que también lo hacen más realista y capaz de hacernos cambiar por completo nuestra visión del juego en sí. Y es que, como te he dicho al principio del vídeo, con este mod de físicas realistas para el agua podremos literalmente secar un río, un mar o un océano entero de Minecraft sin tener que usar esponjas. De hecho, si jugamos en Survival con este mod y se nos antoja, porque sí, porque nos da la gana, secar un enorme océano de Minecraft, pues ya no tendremos que pasar cientos de horas farmeando esponjas, mojándolas y secándolas todo el tiempo. Con este mod simplemente necesitaremos muchos picos y un poquito de paciencia, ya que una de las facultades que tendrá este mod es que hará que el agua no se estanque en un bloque suspendido en el aire como por arte de magia. Ahora el agua siempre caerá y buscará siempre la zona más baja posible a la que pueda llegar. De hecho, con este mod podremos con pocos clics de ratón inundar por completo una ravine gigante o llenar de agua una cueva subterránea. Este mod cambia tanto las físicas del agua que habrá bloques que en lugar de inundarlos simplemente los rellenará. Por ejemplo, si echamos agua sobre un bloque de hojas, pues sencillamente el agua atravesará las hojas del árbol y caerá al suelo. Lo mismo ocurrirá con objetos como vallas o escaleras, haciendo que todo sea mucho más realista, al menos en lo que al agua se refiere. De hecho, incluso podemos inventar, si somos buenos haciendo este tipo de cosas, no es mi caso, pero bueno, podremos crear nuevos mecanismos y granjas con pistones y con agua. Por si te pareciera poco, este mod hace que el exceso de agua en un espacio se desborde, es decir, si llenamos un bloque con más agua de la que puede admitir, como veis, el agua se desborda y, como te dije anteriormente, busca siempre el mejor lugar para estancarse. Y si hacemos la operación inversa, que queremos ampliar un espacio con agua, pues simplemente el agua se repartirá, pero obviamente bajando su volumen inicial, lo que nos llevará de vuelta al inicio. Si jugamos en Survival y queremos secar un océano, un mar o un río, simplemente tendremos que abrir un espacio subterráneo lo suficientemente grande como para que el agua acabe ahí en lugar de en la superficie. Por lo que con este mod podremos literalmente secar un mar en Minecraft sin usar ni una sola esponja. Y tú me dirás, ya, pero pasarás muchas horas picando. Sí, pero siempre será menos tiempo que tener que secar las esponjas cada vez que le quites agua al mar. Aunque si queremos hacerlo rápido y simplemente quedarnos AFK o haciendo otras cosas mientras vamos drenando todo un océano, pues nos ponemos en creativo un momentico y simplemente hacemos un agujero hasta la bedrock y adiós agua. Como puedes ver, yo he abierto aquí un agujero y el resultado poco a poco ya se está viendo. Este océano es inmenso y ya he conseguido bajar la altura del agua, así que es solo cuestión de quedarme unas horas AFK y este pedazo de océano será historia. Por cierto, antes de que se me olvide, este mod, además de cambiar por completo las físicas del agua, también trae nuevos aparatos para ayudarte a secar mares, ríos, lagos y océanos, máquinas drenadoras y tubos para llevar el agua de un sitio a otro, así que si no quieres tener que jugar en creativo y dedicar muchas horas picando, pues siempre puedes jugar a trasladar el agua de un sitio a otro. Y hasta aquí la review de un mod genial como es el Water 56 Overhaul, el mod que cambia por completo nuestra forma de ver Minecraft. Para mi gusto, una auténtica locura de mod y que te recomiendo probar. De hecho, para que lo pruebes y hagas tus locuras con él, aquí abajo en la descripción te dejaré el link de descarga de este mod para que lo pruebes y me cuentes qué te parece. Pero espera, antes de irte a chapotear en charcos de agua y secar mares enteros, me gustaría que vayas a la caja de comentarios de este vídeo y escribas la palabra agüita. Así sabré que has visto el vídeo hasta el final y que vas a vaciar un océano como un auténtico zumbao. Dicho esto, yo me despido. Aquí a la izquierda tienes una lista de vídeos que seguro que te interesan, y aquí a la derecha tienes mi canal por si no te has suscrito aún o por si quieres ver alguno de mis mejores vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡A secar mares!